Yoshida le contó a sus compañeros que Sayu regresaría a casa. Su mejor amigo le comentó que eso era bueno, pues ahora estaría en un ambiente saludable. Para mí, esta frase demuestra que la percepción de muchas personas sobre los Toyoko Kids es que son jóvenes que simplemente decidieron huir por rebeldía, ignorando totalmente las problemáticas de abuso, bullying y negligencia de las personas que se supone que deben cuidar y proteger a estos mismos jóvenes. Yoshida le comentó que ya se imaginaba que el problema era su familia, a lo que su amigo le respondió que al menos el hermano de Sayu estaría con ella. Sin embargo, Yoshida seguía preocupado, puesto que él mismo había presenciado la indiferencia del hermano sobre la situación real de Sayu. Esa misma noche, el hermano de Sayu buscó a Yoshida y le agradeció por haber cuidado de ella. Durante la conversación le confesó que su padre solía ser el presidente de Ogiwara Foods, una gran empresa. Sin embargo, era un hombre mujeriego. Cuando su madre quedó embarazada de Sayu, él ya había encontrado a otra mujer y le pidió que abortara. Su madre se negó y tuvo a Sayu como un último intento de no ser abandonada, pero al final él se marchó. Para su madre, la existencia de Sayu se convirtió en la prueba viviente de la falta de amor de su padre. Durante su infancia, Sayu era divertida y animada, pero su madre se negó a amarla, y conforme fue creciendo se percató de lo que realmente significaba para ella. Fue perdiendo poco a poco su sonrisa. El hermano afirmó que después de todo los niños necesitan del amor de sus padres y le agradeció a Yoshida por haber sido la primera figura paterna de Sayu. Mientras estaba con Sayu, Yoshida mencionaba que su hermano realmente parecía preocuparse por ella, y Sayu mencionaba que la trataba con mucho cariño. Sin embargo, aunque esta era la percepción de ambos, no encajaba del todo con la realidad. Sayu estaba decidida a volver, así que quería disfrutar sus últimos días con Yoshida. Incluso le escribió un cuaderno con las recetas de los platillos que le cocinaba. Por su parte, Yoshida se esforzaba en el trabajo y rechazaba viajes de negocios para pasar más tiempo juntos. Una noche, ella lo llevó al lugar al que fue con Asami. Sayu le contó que esa vez, gracias a su amiga, pudo sentirse perdonada. No obstante, sentía que todo lo que había hecho para escapar la acompañaría para siempre. Sayu le confesó que al menos lo había conocido a él. De no haber sido así, seguiría sin enfrentar sus errores y habría acabado mucho peor. Le dijo que era demasiada feliz y que nunca quisiera irse. Le confesó que trató de marcharse durante esos días, pero no pudo. Le confesó que realmente quería quedarse con él para siempre. Sin embargo, Sayu se levantó y le dijo que tenía que regresar porque de lo contrario nunca enfrentaría su pasado ni solucionaría las cosas y solo seguiría huyendo. Mencionó que no quería que la historia de Sayu Ogiwara fuera simplemente la de alguien que vivió escapando. Quería probarse a sí misma y demostrar que haberlo conocido fue lo que mejoró su vida. Quería que todo aquel que la viera aceptara esa realidad y entonces quizá ella podría continuar sola. Le sujetó la mano y le confesó que el simple hecho de haberlo conocido lo llevaría consigo al volver. Entre lágrimas le pidió que le deseara suerte. Yoshida, también conmovido, simplemente asintió. Al día siguiente, Yoshida hablaba con sus compañeros y Mishima resaltó que él debería acompañar a Sayu a Hokkaido. Yoshida argumentaba que involucrarse no beneficiaría en nada a Sayu y que además no era su familia, pero Mishima le recordó que todo lo que había hecho por ella nunca fue su obligación o porque le correspondiera, pero aún así lo hizo. De vuelta en el trabajo, Asami, asustada, llamó a Yoshida para avisarle que Sayu no contestaba el teléfono. Preocupado, Yoshida salió a buscarla junto a su mejor amigo. Mientras hablaban, su amigo le preguntó qué era lo que realmente quería hacer. Finalmente, después de haber insistido en que no debía ir con Sayu, lo aceptó. Aceptó que deseaba acompañarla y apoyarla. Al final resultó que Sayu solo quería ver dónde trabajaba Yoshida para que regresaran juntos, pero se le acabó la batería y por eso no pudo responder. Asami y Gotou molestaban un poco a Yoshida porque se había puesto muy nervioso y después le desearon buena suerte a Sayu. Esa misma noche, Sayu le pidió permiso para subirse a su cama. Ambos bromeaban hasta que Sayu se le acercó y se preguntó si de haber sido Yoshida su padre, tal vez ella habría crecido como una persona más correcta. Yoshida le recordó que él no era su padre, sino que solo había sido su hotel. Sayu le recordó que fue el mejor, más dulce y cálido hotel del mundo y le confesó que se le partía el corazón solo de pensar que tendría que irse. Al verla así, Yoshida se dio la vuelta y le confesó que le haría un servicio especial. Le dijo que la acompañaría hasta Hokkaido para ver a su madre. Sayu, desbordada de felicidad, lo abrazó y le agradeció profundamente. Ambos estaban listos para viajar y se despidieron de sus seres queridos. Durante el vuelo todo fue diferente para Sayu. Toda esa ansiedad que sentía por regresar y afrontar su pasado parecía haberse esfumado. Bromeaba y reía junto a Yoshida. Estando con él se sentía segura, incluso fueron a tomar un café como si no tuvieran ningún problema. Al ver a unas estudiantes
estudiante, Sayu recordó que su madre casi no la dejaba salir en sus días libres, por lo que tomar un café con sus amigas era algo que ni siquiera pasaba por su cabeza. Cuando deambulaba por Tokio y veía a chicas de preparatoria, pensaba que eso era lo que normalmente hacían las personas de su edad. Por eso el simple hecho de estar en un café con Yoshida la hacía muy feliz. Por la noche, antes de llegar a casa, Sayu le pidió a su hermano que los llevara a su antigua escuela. Ella y Yoshida se infiltraron y caminaron hacia la azotea, pero antes de subir, Sayu sintió un miedo profundo y se aferró a Yoshida. Al llegar, Sayu imaginó a su amiga y no paraba de temblar. Los recuerdos de aquel día regresaron de golpe a su cabeza. Se lanzó hacia la malla de seguridad y se preguntaba por qué no la habían puesto antes. Entre lágrimas, Sayu confesó que sentía que Yuko murió por su culpa, por no haber comprendido sus sentimientos y haberla empujado a ese estado mental. Antes de que siguiera hablando, Yoshida la sujetó y le aseguró que no fue su culpa. Sin embargo, Sayu seguía repitiendo que fue su responsabilidad por no entender la situación de Yuko. Él le recordó que Yuko había sido acosada, pero Sayu insistía en que la acosaban por su culpa. Yoshida le explicó que ellas dos solo se tenían la una a la otra y que se quisieron mucho, pero Sayu se cuestionó si Yuko realmente la quería, por qué no decidió seguir a su lado. Al mismo tiempo sentía que decir eso era como culparla por haberse lanzado. Yoshida le gritó que tenía derecho a decir eso, que ambos cometieron errores y que ocurrió algo irreparable, pero que era un suceso que ya había pasado. Le dijo a Sayu que debía perdonarse porque de lo contrario siempre viviría atada a ese momento, sufriendo por la pérdida de su amiga. Le recordó que había sufrido bastante y que Yuko siempre quiso que ella siguiera sonriendo. Fue entonces cuando Sayu finalmente se desahogó. Lloró y gritó todo lo que había estado reprimiendo por tanto tiempo. Después de unos minutos, Sayu le agradeció por haberla acompañado, confesándole que sin él no lo habría logrado. Mirando el lugar donde Yuko saltó, Sayu finalmente pudo aceptar su partida y perdonarse a sí misma. Admitió que aún le dolía, pero que quería recordarla con cariño hasta el día en que pudiera sonreír al pensar en ella. Lo que acaba de pasar es sumamente complejo. La muerte de Yuko marcó a Sayu. Fue un suceso que terminó destruyéndola por dentro, y quiero recalcar el hecho de que Sayu se culpa constantemente por la pérdida de su amiga, pero en realidad ¿se le puede culpar? A mi parecer no. Sayu ya tenía problemas en casa, se aislaba y veía el mundo de manera pesimista. Por ende, no se involucraba con sus compañeros porque temía en el fondo ser lastimada. Ella sufrió directamente los desprecios de su madre y la indiferencia de su hermano. Sayu no contaba con las herramientas emocionales para entender o ayudar a Yuko. El problema era demasiado grande como para que una estudiante de preparatoria pudiera solucionarlo sola. Sayu no podía controlar la ausencia de los padres de Yuko, ni el comportamiento de las compañeras que la acosaban, ni mucho menos el actuar de su propia madre. Había demasiadas piezas en juego, variables que un adolescente simplemente no puede manejar. Por eso verla cargando con ese peso es sencillamente desgarrador e injusto. El suicidio es un tema muy delicado, son tantos los factores que influyen en una persona que decide terminar con su vida. El hecho de atentar contra la propia existencia no es una decisión impulsiva, nunca lo ha sido. Es un pensamiento que se va incrustando lentamente en la mente, destrozándola día tras día y haciéndole creer que la muerte es la única manera de acabar con el sufrimiento, porque en realidad las personas no es que odien la vida o no quieran vivir, sino que están cansadas de sufrir, de estar solas, de sobrepensar, de no ser escuchadas ni ayudadas. Bajo este contexto, la reacción de Sayu es esperada. Era su única amiga y por supuesto se iba a sentir culpable. La quería y ese afecto hace que le duela no haber podido salvarla. Sin embargo, Sayu ya lidiaba con sus propios problemas y no eran menores. Es muy injusto atribuirle la responsabilidad de lo sucedido. Su madre lamentablemente no entendió esto e incluso llegó a culparla. Es cierto que la madre sufrió a causa de su esposo, pero bajo ninguna circunstancia eso justifica el daño que le hizo a su hija. Al final, Sayu debe recorrer ese camino espinoso, entender que no tuvo la culpa y perdonarse para poder sanar. Como bien dice ella, el perdón no implica olvidar, sino superar. Significa mirar al pasado pero con una sonrisa, tal como Yuko habría querido. Sin embargo, su lucha aún no termina. Todavía tiene que enfrentar a su madre, un encuentro que será sumamente duro para ella. Al llegar a casa, lo primero que hizo su madre fue golpearla y reclamarle por todos los problemas que había causado. Aún así, Sayu se mantuvo decidida. Una vez sentada, su madre le preguntó qué pretendía al escapar, afirmando que solo le había traído problemas, aunque según ella ya los causaba desde antes de irse. Sayu le respondió que ni siquiera intentaba entenderla. Le preguntó si recordaba lo que le había dicho antes de marcharse, pero su madre no lo recordaba. Sayu le dijo a su
madre que su presencia no le importó, pues sabía que ella nunca se esforzó por escucharla. Su madre le dijo que apenas llegaba y ya se estaba quejando, preguntándole con sarcasmo si se había divertido mientras estaba afuera, pero Sayu le gritó que no, que solo quería huir de ella. Le echó en cara que nunca la apoyó y que fue ella misma quien la culpó de haber matado a su amiga. Su madre replicó que aunque así fuera, no ganaba nada escapando. Le reclamó el haber vivido con un completo desconocido y tener el descaro de llevarlo a casa. Su hermano intentó intervenir, pero su madre lo calló de inmediato. Entonces Yoshida habló, admitió que acogió a Sayu sabiendo que era un delito. Cuando la madre lo llamó criminal, Sayu enfurecida golpeó la mesa. Le recordó que siempre menospreciaba a las personas importantes para ella y que eso era precisamente lo que más odiaba. Le contó que fue Yoshida quien realmente la cuidó y la valoró. Confesó que al huir pensaba que tendría que soportar cosas más dolorosas, pero él lo cambió todo. Le dio un hogar al cual pertenecer y sobre todo la vio como una persona. Le recriminó a su madre que a diferencia de ella, él sí la había tratado como familia. Su madre explotó y comenzó a golpear la mesa. Le gritó que no sabía nada de lo que ella había sufrido, ni de lo que había perdido por su culpa. Para terminar de herirla, le dijo: ojalá nunca te hubiera tenido. Esas palabras destrozaron a Sayu y le hicieron romper en llanto. Yoshida pensó en arrojarle el vaso, pero se contuvo. Decidió que debía actuar de forma diferente y comportarse como un adulto. Reflexionó sobre cómo los hijos vienen al mundo tras la unión de un hombre y una mujer, quieran estos o no, y se preguntó: ¿acaso el hijo debe cargar con la responsabilidad de haber nacido? Él no estaba de acuerdo. Sabía que la responsabilidad de la vida propia se asume en la adultez, pero en ningún caso una joven inmadura emocional y físicamente debe cargar sola con ese peso, y aún así Sayu lo había hecho. Yoshida les dijo que los padres y los hijos no se eligen, pero que pasara lo que pasara, ella era la única madre que Sayu tenía. Le recordó que los niños no saben cómo vivir sin la protección de sus padres, y le aclaró con firmeza: si seguía menospreciando a Sayu de esa forma, él con gusto se la quedaría. Dijo que le gustaría criarla, pero que no podía porque esa no era su responsabilidad, sino de su propia familia. Confesó que él no podía protegerla para siempre, la única que podía hacerlo era ella. Le dijo que no había nadie más calificada para criar a Sayu que su propia madre. Entonces Yoshida se levantó, se puso frente a ella y se arrodilló, pidiéndole que la criara hasta que pudiera valerse por sí misma. La madre estaba desconcertada sin entender por qué un extraño haría algo así. Poco después su propio hijo hizo lo mismo. Abrumada y sin entender nada, la madre se tapó la cara y comenzó a gritarles que se largaran. Más tarde, sentados afuera, Yoshida comenzó a llorar. Le confesó a Sayu que al escuchar su historia imaginaba algo difícil, pero nunca pensó que su propia madre sería capaz de decirle que ojalá nunca hubiera nacido. Al escuchar esas palabras, Yoshida entendió que Sayu había sufrido mucho más de lo que él imaginaba. Ella intentó decir que estaba bien, pero él la detuvo y le pidió que no se guardara nada, que gritara o que encarara la situación. Sayu le confesó que ella también pensaba enojarse, pero le agradecía profundamente que él se hubiera enojado primero en su lugar. Fue como si él hubiera validado su dolor antes que ella misma. Más tarde, ya más tranquilos bajo el cielo estrellado, Sayu le abrió su corazón. Le confesó que al verlo arrodillarse ante su madre sintió finalmente que la habían perdonado. Comprendió que aunque su vida hasta ahora había estado llena de errores, no todo había sido en vano. Le aseguró a Yoshida que aunque él ya no estuviera a su lado en el futuro, ella ya se sentía capaz de ponerse de pie por sí misma. Poco después su hermano llegó para darles una noticia. Su madre había accedido a dejar que Sayu se quedara en casa hasta graduarse, siempre y cuando no causara más problemas, aunque aclaró que solo fue una promesa verbal y no estaba seguro de si la cumpliría del todo. Creía que la sinceridad de Yoshida la había hecho reflexionar. Además remarcó que Sayu había regresado mucho más madura y que quizá era el momento de aprender a llevarse bien como familia. Él se comprometió a ayudarle en ese proceso. Aunque Sayu sabía que no sería fácil, estaba decidida a esforzarse. El hermano también le agradeció a Yoshida. Reconoció que fue el acto de arrodillarse lo que terminó por convencer a su madre. Incluso admitió sentir un poco de envidia, ya que él, siendo el hermano, ni siquiera lo había hecho, mientras que Yoshida lo hizo de todo corazón y sin dudarlo. Como ya era tarde, invitaron a Yoshida a pasar la noche. Antes de descansar, él pidió hablar con la madre a solas. Yoshida se disculpó por lo ocurrido y ella con curiosidad le preguntó si realmente nunca le había puesto un dedo encima a su hija. Él lo negó rotundamente. Al preguntarle por qué se esforzaba tanto por una desconocida, Yoshida simplemente respondió que desde el día que la conoció no pudo negarse a ayudarla. Aunque él seguía preocupado por el futuro de Sayu, la madre le aclaró que eso era algo que ahora les correspondía hablar y resolver a ellas dos, como madre e hija. Al salir fue Sayu quien
quien tomó la iniciativa de hablar con su madre. Lo primero que hizo fue arrodillarse y disculparse por todos los problemas que le había causado. Le confesó que durante años acumuló mucha rabia en su contra y que esa fue la razón principal por la que se marchó. Sin embargo, reconoció que su huida terminó afectando a muchas personas y por eso sentía la necesidad de pedir perdón. Su madre le respondió que no se disculparía. Tapándose el rostro, admitió que no lo haría porque ni siquiera era capaz de entender en qué se había equivocado. No obstante, le confesó que gracias a lo que dijo Yoshida comprendió finalmente que ella era la única madre que Sayu tenía. Sayu lloró al escuchar esas palabras. Tras ese momento de honestidad acordaron que se quedaría en casa hasta graduarse de la preparatoria y que una vez terminados sus estudios tendría la libertad de hacer lo que quisiera con su vida. Sayu se sintió profundamente feliz porque aunque fue un encuentro breve, por primera vez en mucho tiempo pudo conversar de manera calmada y sincera con su madre. En este punto se clarifica todo el calvario que Sayu tuvo que atravesar, lo cual enriquece el debate sobre los Toyoko Kids. La historia muestra que el problema principal es la fractura en el vínculo familiar, porque deja un vacío que empuja a los jóvenes a huir. No se presenta como un simple acto de rebeldía, sino como un problema serio donde los adolescentes buscan un refugio y el hogar que su propia familia les negó. La madre de Sayu no buscó entenderla ni mostró un gramo de empatía. Por el contrario, le lanzó una frase devastadora: ojalá nunca te hubiera tenido. Esas palabras son la prueba máxima del desprecio hacia su propia hija. Nadie debería crecer sintiendo que su existencia no es deseada. Sin embargo, lo que ayudó a Sayu a soportar tal crueldad fue la presencia de Yoshida. Aunque su madre lo repitiera 1000 veces, Yoshida ya le había demostrado a Sayu que su simple existencia tenía valor. Ahora hablemos de las palabras de Yoshida. Él le recordó a esa mujer que cuidar de su hija era su responsabilidad. Nadie más tenía esa obligación. Al haberla traído al mundo, su deber era protegerla, al menos hasta que ella pudiera valerse por sí misma. Fue el acto de arrodillarse lo que finalmente la hizo entender su error. Un completo desconocido había hecho mucho más por Sayu que su propia familia. Incluso su hermano lo comprendió, aceptando que nunca la había apoyado realmente. El anime refleja que la crueldad no es la única forma de hacer daño. La indiferencia es igual de destructiva. El hermano nunca se involucró. Incluso al reencontrarse con ella tras mucho tiempo, su prioridad era resolver el problema con la escuela. Sus prioridades estaban claras y Sayu no figuraba entre ellas, a diferencia de Yoshida, que siempre la puso en primer lugar. Gracias a la influencia de Yoshida y al crecimiento personal de Sayu, las cosas comenzaron a cambiar. La madre finalmente mostró disposición para convivir de una mejor manera. Es vital apreciar el detalle de Sayu llorando al escuchar que ella era su única madre. Esto es importante porque estas personas heridas no es que odien a su familia por completo, sino que están profundamente lastimadas. En el fondo, muchos desearían relacionarse mejor con sus padres, pero sin un cambio de raíz esto es muy difícil que suceda. Los jóvenes buscan en otras partes y se niegan a volver porque saben que si nada cambia se enfrentarán al mismo infierno del que huyeron. En el anime primero tuvieron que resolver los problemas familiares para que Sayu regresara. No obstante, en el mundo real esto es difícil. Las familias rara vez cambian de forma abrupta. A menudo es un proceso lento o en los casos más tristes inexistente. Desde mi perspectiva, Yoshida representa el ideal de cómo debería actuar la sociedad. Una sociedad que no minimiza los problemas de la juventud, que trata de escucharlos realmente y que deja de juzgarlos como simples rebeldes. Finalmente, ya de noche, Yoshida no podía dormir. Sayu entró en su habitación y se metió en su cama, sugiriendo que al ser su última noche juntos no había problema si lo hacían. Sin embargo, esta vez ella se acercó más que de costumbre. Le confesó que aunque le había prometido que podría ponerse de pie sola, en realidad no quería separarse de él, pues a su lado había descubierto la verdadera felicidad. Sayu le pidió que se diera la vuelta y que durmieran juntos por última vez. Quería que ese momento sirviera para que nunca se olvidaran el uno del otro. Yoshida con total sinceridad le aclaró que jamás podría olvidarla. Le recordó que convivieron por más de 6 meses, un hombre y una mujer que compartieron su día a día sin ser novios ni familia. Le aseguró que la llevaría en su memoria por el resto de su vida. Sayu, llorando de felicidad, lo abrazó y con sus chistes de siempre volvió a preguntarle si no quería al menos tocarle los melones, aunque él la rechazó como de costumbre. Con esa mezcla de risas y lágrimas, Sayu finalmente pudo dormir en paz. Al día siguiente, antes de que Yoshida partiera, el hermano de Sayu pidió hablar con él a solas. Intentó darle dinero como agradecimiento, pero Yoshida insistió en que lo usara para comprarle ropa nueva a su hermana. El hermano le preguntó si estaba enamorado de ella, algo que él negó rápidamente debido a la diferencia de edad. Sin
embargo, el hermano le agradeció una última vez. Sabía que de no ser por la amabilidad de Yoshida, la historia de Sayu habría tenido un final muy oscuro. Solo gracias a él, ella pudo salir adelante. El momento de la despedida fue doloroso para ambos. Se habían vuelto piezas fundamentales en la vida del otro. Sayu confesó que no se arrepentía de haber huido porque al final de ese camino estaba él. Reflexionó sobre qué habría pasado si se hubieran conocido de otra forma, como compañeros o familiares, pero concluyó que nada de eso habría funcionado. Se alegraba de haberlo conocido así, un desconocido con uniforme de oficinista que le dio un hogar. Yoshida también admitió que conocerla lo ayudó a entenderse mejor. Cuando Sayu le confesó que le gustaba, él la rechazó con amabilidad, diciéndole que aunque era hermosa no podía verla con otros ojos, pero Sayu no se rindió. Le preguntó si tendría una oportunidad al ser adulta. Yoshida entre bromas le dijo que para entonces él sería un viejo decrépito y le pidió que guardara esos recuerdos en una caja para empezar una nueva vida, pero Sayu le dijo que era imposible. Le confesó que no podría borrar todos esos recuerdos y le juró que aunque él no le esperara, ella volvería a buscarlo. Luego de un par de sonrisas más se despidieron. De vuelta en Tokio, la soledad golpeó a Yoshida. Leyó una carta donde Sayu le decía que había dejado ropa con su aroma para que la recordara, aunque solo olía a detergente. Al cocinar sopa miso recordó que la de Sayu siempre sabía mejor. En ese momento Yoshida dejó caer una lágrima y admitió que el mocoso que no sabía estar solo era él. Sayu regresó a la escuela, hizo amigas y mejoró la relación con su familia. Y luego de 2 años finalmente se graduó y pudo mirar al cielo con una sonrisa, habiendo perdonado el pasado. Mientras tanto, en la oficina, Yoshida recibía coqueteos de sus compañeras y ayudaba a Sami con su novela. Y durante una noche cualquiera, en el mismo lugar donde conoció a aquella chica por primera vez, bajo la luz del mismo poste, alguien lo esperaba. Era Sayu, ahora una mujer lista para empezar una nueva historia. Esta es una obra que nos muestra la cruda realidad de muchas personas sin hogar y que explora temas sumamente delicados. Espero que hayan disfrutado mi análisis y ojalá puedan acompañarme en más videos. Quiero contarles que también hago videos hablando sobre cosas de la vida con Minecraft de fondo, y por cierto hago directos aquí en YouTube y en Kick. Les dejo los enlaces de mis redes en la descripción. Recuerden suscribirse, darle like y si quieren apoyar más al canal pueden unirse a los miembros. Se los agradecería un montón y sin nada más que decir, recuerden que los quiero y no olviden bañarse. Hasta la próxima.